hoy quiero recordarles de diferentes promesas que nos hacemos nosotros. Yo me hice un montón de promesas. Quiero bajar de vuelta a 75 kilos. Tengo 78. Sé que no voy a cumplir, pero ñeja baiteta. E increíblemente las resoluciones más fáciles, las que no me colaboran para nada, como dicen los colombianos, son las más fáciles. Voy a pasar más tiempo en internet, voy a cumplir. Voy a ver más series de Netflix, también. Voy a comer más asado, también. Pero las que ayudan para mi bien, las que no me van a crecer la barriga, las que no me van a llevar al hospital, me cuesta cumplir. Enero empiezo con todo, febrero ya es más, y marzo. En Semana Santa ya se acabó y me convierto en un Dani Rojas de vuelta. Pero hoy yo no les quiero hablar a ustedes de ningún compromiso que se base en nuestra limitada fuerza de voluntad humana. No. Quiero hablarles de compromisos anclados en la obra redentora de Cristo, la obra consumada. No es que hay que hacer, es que Él ya hizo por nosotros y que nosotros tenemos que apropiarnos. Y yo no les voy a dar hoy consejo de autoayuda. La palabra no es para darnos consejo de autoayuda, es espada de doble filo. Es la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones y que tiene que hacer la obra para lo cual Él la envió. Y hay 4 compromisos nomás que quiero que recordemos, porque señores, si nosotros nos aferramos a la obra consumada de Cristo, porque nada de lo que les voy a dar en esta mañana tiene que ver con mi propia fuerza, sino con la decisión de vivir en la obra consumada de Cristo, vamos a terminar un año 2026 en victoria. Y el primer compromiso que quiero hablarles es el compromiso a olvidar nuestros fracasos pasados. Y vamos de vuelta a la palabra. Filipenses 3, del 3 al 14 dice, escribe el apóstol Pablo, un hombre transformado por la gracia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, todo lo que pasó en 2025 hasta el 1962, en mi caso, y extendiéndome a lo que está por delante, 2026 en adelante, yo prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señores, como seres humanos tenemos una tendencia a encadenarnos a nuestros errores pasados. ¿Cómo nos gusta torturarnos con estas palabras? Si tan solamente yo hubiera hecho eso. Si yo no hubiera hecho eso. Si yo no hubiese metido la pata aquí. Créanme, les hablo por experiencia. Nos encanta torturarnos y recordamos una y otra vez nuestras decisiones equivocadas, las palabras hirientes que dijimos. Sí, ya sé que aparte de mi dulzura dije en algún momento alguna palabra hiriente, las relaciones que destruí, las oportunidades que hemos perdido. Y muchas veces el apegarnos a nuestros errores del pasado nos encadenan y nos aprisionan y nos impiden avanzar, porque nuestro pasado se convierte en una cadena que nos impide mirar lo que Dios sí ya hizo. Y cuando miramos el 2026, el 27, lo hacemos con todo el prejuicio de nuestros errores del pasado. Yo les tengo una buena noticia hoy. El Evangelio,
La buena noticia de Jesucristo es que Dios no quiere que vivamos como prisioneros del pasado. Él ya nos liberó. Él cargó en la cruz con todos los fracasos, las metidas de patas, los errores de Isaías. Los colgó en el madero. Su muerte no solo me redimió ante el Padre Celestial, también me dio la libertad para perdonarme a mí mismo. Los psicólogos hablan mucho de eso, que la gente no se perdona a sí misma y que tiene que aprender a perdonarse. Yo no tengo que aprender a perdonarme, yo tengo que solamente hacer uso de que Cristo ya cargó mis errores. Es más, le voy a decir lo que la palabra dice. Las cosas viejas pasaron. Todo 2025 ya pasó. 24, 23, 22, 21, todo ya pasó. He aquí, todas son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Nuevas. Entonces no tengo que vivir sujeto a mis errores del pasado, mi mala experiencia. No, cuando fui criatura me pasó esto. No, cuando fui adolescente ya pasó. Él lo llevó a la cruz. Él cargó el precio para darme la libertad de vivir en plenitud. Y Él no perdonó nuestros errores para que nosotros vivamos castigándonos. Eso es del enemigo. Él no quiere que sigamos marcándonos como fracasos. Somos más que victoriosos en Él. El Isaías 44:22 dice: he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. O sea, Él nos abrió el camino para que nosotros podamos perdonarnos a nosotros mismos. Como niebla. Salió el sol, la niebla se disipó, no existe. No existe más. Todos mis errores y mis pecados se disiparon como la niebla. Entonces, mi primera pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejar ir la culpa, la vergüenza y aceptar la libertad y la nueva identidad que Cristo me ofrece. Olvidemos lo que queda atrás, porque Cristo ya lo cubrió. 1. 2. Debemos comprometernos a renunciar a nuestros rencores. Hoy decía la palabra que, ¿cómo era? Que es frescura para el cuerpo y ¿cómo? Refrigerio para los huesos. Okay. Me gusta leer, me gusta investigar. Y una de las cosas que más me impresionó en la vida es entender que muchas de las enfermedades tienen origen psicosomático. ¿Psicosomático qué significa? Que están acá, psico, en la mente. Y se somatizan, o sea, salen los síntomas porque el problema está acá. No es que está acá. David dice: mientras callé, ¿qué pasó con él? Envejecieron mis huesos. Mientras él cayó su pecado, mientras él no confesó su pecado, se enfermó de los huesos. Muchas de las enfermedades que vive el mundo son por los rencores. ¿Qué es el rencor? Es un resentimiento profundo y persistente que cultivamos en nuestro corazón contra alguien. Es un espíritu que no perdona y conduce a actividades, a acciones que no perdonan. Dice
Colosenses 3, 12 al 13. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros, y cuando alguien tiene queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó. Escuchen bien, de la manera que Dios nos perdonó, entonces así también háganlo ustedes. Si me pasaba el siguiente que me fascinó, Lea. Lea hasta allá, ¿verdad? No, Lea hasta acá, perdón. Allí dice, el rencor, dicen que la mujer nunca olvida, es un resentimiento que destruye matrimonios, arruina amistades, rompe familias, divide congregaciones. Vos sabés lo que me hizo. Sí. Hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, hace 60 años. El rencor. Y yo tengo la clave para lidiar con el rencor. Y no hay ninguna clave. Tiene que ver con la palabra nomás. ¿Recuerdan la inmensa deuda que Jesús nos perdonó en la cruz? Él, Jesús, siendo inocente, pagó nuestra condena. Porque nosotros sí somos cretinos, sí somos unos infelices, sí somos unos desgraciados. ¿Cómo más le decimos a los que nos hicieron daño? Ah, infeliz. Bueno, nosotros somos eso. Él nos perdonó en la cruz siendo inocente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aferrarnos si Dios nos perdonó tanto en la cruz a través de la obra de Jesús? Para no olvidar las pequeñas deudas que los demás tienen con nosotros. La magnitud del perdón de Cristo hacia Isaías es la medida y la fuerza de mi perdón hacia los demás. Me ayuda muchísimo cuando alguien me ofende, cuando alguien quiere competir conmigo, que es la mayor ofensa que yo puedo recibir, porque sale mi reacción natural. Y lo que hago, a veces meto la pata, a veces no, pero lo que siempre hago, eso sí, es le miro a la cruz y recuerdo cuánto me perdonó Jesús. Y les puedo asegurar a ustedes, prefiero nomás olvidarme de lo que el otro me hizo, porque qué bárbaro, todo lo que Dios me perdonó es inimaginable. Entonces, perdonar no es ignorar, no es condonar, no es olvidar el daño. Es reconocer el agravio y elegir ser libre. Porque si Él me perdonó tanto, ¿quién pico soy yo? Entonces, de la manera que Dios me perdonó, yo también lo hago. Por eso dice la palabra, de la manera que el Señor les perdonó, así también háganlo ustedes. Una de las parábolas más fuertes de Jesús es cuando Él recuerda de alguien que no perdonó las deudas del otro. O sea, alguien que va al rey y el rey ve la deuda y le dice, perdonámela. Y le perdona. Sale el tipo y otro le debía menos. Y se va este tipo a quien le perdonó, le fue perdonado mucho. Y le reclama al otro. Cuidado. Cuidado porque
de la misma manera con que juzgamos, seremos juzgados. O sea, esta debe ser una iglesia sin rencores. Debemos perdonarnos los agravios. Y nadie puede tener algo contra alguien por lo que ocurrió en el pasado. Eso queda atrás. Tercer lugar, yo ya me perdoné a mí mismo lo que pasó. Ya le perdono al otro a causa de lo que Jesús hizo en mí. En tercer lugar, yo debo comprometerme a restaurar las relaciones. Romanos 12:18. Si es posible, escuchen bien, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. A veces nuestras relaciones se rompen por lo que los otros hicieron. No es mi culpa. Alguien se molestó por A, B y no tengo nada que ver. Y vos te vas y te acercás y sencillamente no quiere la reconciliación. ¿Qué te queda a vos? ¿Te vas a condenar por eso? Por eso dice, si es posible. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarle. No tiene que anidarse en mí la molestia porque después se convierte en rencor. Pero lo que pasa y lo que nos cuesta entender, que gran parte de las relaciones rotas sí tienen un grado de culpabilidad nuestra. Nosotros contribuimos bastante a que se haya producido la destrucción de la relación. Por eso que la palabra dice, en cuanto dependa de ustedes. Uno es si es posible, lo otro es y en cuanto dependa de ustedes. Es decir, yo hice algo, entonces depende de mí. Yo debo buscar la paz. Yo sé que nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Somos maestros en justificar. Lo que pasó fue que ese momento yo estaba mal, estaba estresado, no me di cuenta. Lo más difícil es perdón, metí la pata. Yo no sé ustedes, ¿verdad? A lo mejor ustedes son todos santos, pero a mí me cuesta admitir que yo erré y decirle a la otra persona, perdóname. En lo posible trato de tipo Zapata, si no gano un pato. Que ambas partes reconozcamos o que pasen mal problema. Pero la palabra a mí me constriñe y me dice, ¿sabes qué? En cuanto dependa de vos, Isaías, reconoce que metiste la pata, que hablaste mal, que tu tono no fue el adecuado, que te apuraste a juzgar, y reconocerlo y pedir perdón. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Cuando el pastor Marcos oraba hoy, lo que tuvimos temprano, a la hora de la oración, le escuchamos al pastor hablar del ministerio de la reconciliación. Me llamó la atención, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio de reconciliación, porque Él vino a restaurar nuestra relación rota con Dios. Pero no quedó todo con Jesús. Él nos asignó a nosotros el ministerio de reconciliación, de predicar el evangelio para que el mundo sea reconciliado con Dios. Por eso 2 Corintios 5:18 nos dice que somos agentes de ese ministerio. La humildad de Cristo, quien se despojó a sí mismo, que sufrió por cada uno de nosotros, es la fe que nos capacita para humillarnos y buscar la paz. Dejemos de ser conflictivos, dejemos de ser problemáticos, dejemos de buscar el problema. La iglesia no puede tener personas, discípulos del Señor,
cuyo combustible sea el conflicto. No puede ser. Porque la palabra nos llama a ser agentes de reconciliación. Si es posible, perdonen. Y en cuanto dependa de ustedes, actúen. Entonces creo que es tiempo que Dios nos llama a madurar como discípulos y permitir que no sea solamente un tiempo de oración y de ayuno, que de por sí nos hace bajar de peso como una dieta, pero que nos lleve a confrontarnos y a decirnos: ¿me perdoné a mí mismo o sigo atado a mis errores pasados? Hay rencores que yo debo perdonar y dejar ir porque no me pagaban lo que me debían, porque hablaron mal de mí. Tengo la relación rota con un hermano, con un amigo, con un vecino, y debo buscar la paz. Y en cuarto lugar es el compromiso a darle la espalda a nuestras transgresiones. Vamos a llamarle a eso, a nuestras debilidades. Vamos a llamarle a eso nuestros pecados estructurales. Yo creo que cada ser humano nació con ciertas debilidades. Y yo le llamo, muchos lo llaman debilidades estructurales. Hay gente que tiene la soberbia y te dice: yo no tengo esa debilidad. Y Jesús dice: bueno, cuidado con la paja del ojo ajeno, porque la vía que está en el tuyo te impide ver. Es decir, tenemos la tendencia de juzgarle a los demás por sus debilidades sobre la base de nuestras fortalezas. Como yo soy fuerte en esa área, entonces yo le apunto al otro y le digo: vos tenés ese problema. Y por casa como andamos, a lo mejor esa no es el área. Y estoy seguro que tengo un montón de otras debilidades. Y yo creo que la palabra hoy, por lo menos a mí, me dice Isaías: vos querés un 2026 de victoria. Perdonate. Perdonarles. Restaurar relación, pedir perdón. Y me dice en Romanos 6, del 2 al 14: no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que obedezcas a tus malos deseos. Ni tampoco presentes, Isaías, tus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien, Isaías, presentate a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vos, ya que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo miro automáticamente mi lengua viperina, y acá dice: no, debe presentarse a Dios como instrumento de justicia, para edificación, para predicar la palabra, para animar, para corregir en amor, no cáustica, no cínica, no de juicio. Y a lo mejor ustedes dicen: yo no tengo esos dramas, y a lo mejor es otro. A lo mejor es otra el área. Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. No estoy aquí para juzgarle a nadie. Estoy aquí para leerles la palabra, como son compromisos que nosotros podemos asumir, porque la obra ya fue consumada en la cruz. No es algo que yo debo lograr por mi esfuerzo. Él ya lo hizo. Acá dice: el pecado ya no tiene por qué enseñorearse de vos, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 8, 1, 2, maravilloso, cuando habla y dice que la ley del pecado y de la muerte ya fueron rotas. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la ley de la gravedad, que debería tomar un avión y echarlo para abajo, fue derrotado en ese avión por la ley de la termodinámica, que hace que ese avión
pueda superar la gravedad y seguir volando. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús destruyó la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo no tengo por qué caer como el avión. Puedo volar a mi destino, corriendo la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No, pero ¿sabe que yo tengo una debilidad? Me recuerda mucho, ustedes saben que yo estudié en Estados Unidos, la universidad, trabajé, vivía allá mucho tiempo, y uno de los temas más sensibles en Estados Unidos es la esclavitud. En realidad la esclavitud se abolió en el siglo XIX por ley. Abraham Lincoln prefirió una guerra civil norte-sur por el tema de la esclavitud y ganó el norte. Los esclavos fueron libres por ley. El problema de la esclavitud no fue la ley, fue el hombre. Y no hablo yo de la discriminación racial. Yo hablo que el espíritu de esclavitud permaneció aún entre la propia población de color, que aunque la ley le decía que ellos eran libres, ellos todavía se sentían esclavos, se sentían menos. Y esa esclavitud mental continúa aún hoy. Por eso tantos conflictos raciales. Y está en ambas partes. Asimismo nos comportamos nosotros. Cristo murió en la cruz y pagó el precio. ¿Saben para qué? Para romper el yugo de la esclavitud del pecado. Y el Espíritu Santo nos ungió con su poder para liberarnos, para romper las ataduras. El yugo de la unción destruye la cadena del pecado. Pero parece que nosotros no nos damos cuenta y creemos que todavía estamos atados a nuestro opresor y no actuamos como libres. Y aún así seguimos sintiéndonos esclavos del pecado, cuando Él ya nos hizo libres, cuando nosotros aceptamos la obra redentora de Cristo. Y la palabra de Dios hoy nos anima a darle la espalda a nuestras debilidades, a esos pecados persistentes que nos asedian una y otra vez, esos pecados particulares que tenemos que enfrentar constantemente. Y la trampa de tenés que aprendernos a vivir con ello hace que creamos que nunca vamos a superar y vivimos una doble vida. Tengo un mensaje. La obra de Cristo consumada en la cruz no solo perdonó nuestros pecados, rompió el poder de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Rompió, consumado es, dice el Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para resistir la tentación. Nos da la sabiduría para decir: Isaías, no te vayas allí porque ese terreno débil para tu mente. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué vivir recordeándonos de lo que hicimos antes. Cristo nos liberó para que aprendamos a vivir en novedad de vida y en victoria sobre aquello que antes nos ataba, sobre ese yugo que nos oprimía. Hablamos mucho de la independencia, del yugo español. El yugo del pecado ya fue roto hace mucho tiempo. Este es el año que Dios nos llama a vivir libre del pecado que nos asediaba. Si nosotros podemos tomar este tiempo de ayuno, de oración, y decirle al Señor: yo me comprometo a olvidar mi fracaso porque acepto la obra redentora de Cristo. Yo me comprometo a renunciar
a mis rencores, perdonando como Cristo me perdonó con un amor que yo no merecía. Si yo me comprometo a restaurar las relaciones siendo ministro de la relación por amor a Cristo y a su evangelio, si yo me comprometo a dar la espalda a mis pecados estructurales, viviendo en la libertad y en la vida del Espíritu que Cristo me dio para hacerme libre del pecado, yo les puedo decir una cosa: este va a ser el año más hermoso de nuestras vidas. Vamos a vivir en paz, vamos a vivir en gozo, vamos a vivir en la plenitud, vamos a vivir rebosantes nosotros, y el mundo que nos rodea va a recibir ese fruto del Espíritu en nuestras vidas y van a querer ser partes de lo que Dios hace en nosotros, de manera tal que a lo mejor ya ni van a querer ir de vacaciones porque van a querer disfrutar del tiempo que vivimos. Nada de lo que yo les dije a ustedes tiene que ver conmigo ni con ustedes. Tiene que ver con la infinita gracia, el poder transformador y la libertad que encontramos en la obra ya consumada de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que yo le dije: Señor, ayúdame, dame esta revelación. Ya está consumado es. Lo que tengo que hacer es vivirlo.